¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bien. Buenas tardes, Noé, y a todos los que ya se han conectado. Bien. Están haciendo los últimos arreglos, ¿sí? Para actualizar los datos de quienes finalmente han decidido integrarse a esta actividad. Muy bien, el tema que estaremos considerando el día de hoy es la historia clínica y la exploración física en la salud pediátrica, pero lo vamos a enfocar al aspecto mental emocional, ¿sí? En el caso de el niño, la niña y obviamente en sus diferentes etapas hasta el adolescente mismo. Entonces, también les vamos a pedir que los que ya ingresaron aquí a la sala manden un mensaje con su nombre completo y escriban la palabra presente. Esa es la manera en que vamos a estar solicitándoles su asistencia, ¿sí? Y quede constancia de su asistencia en esta actividad. Muy bien, pues no nos retrasemos para que no nos gane el tiempo, ¿sí? Y vamos con nuestra presentación. Vamos a ver. Estamos viendo algunos detallitos. Así. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Ahora sí está ya. Pues como ya les mencioné hace ratito, sí, vamos a estar hablando de este tema, que es historia clínica y exploración en la salud pediátrica. Muy bien. Vamos a empezar pues con la introducción, pero antes que nada analicemos los objetivos de esta presentación. Los objetivos son comprender la importancia que tiene que ver la exploración física y la historia clínica, pero en el paciente pediátrico, que es el invitado de honor a estas actividades en este año. Y ya les mencionaba yo que es lo que tiene que ver en particular con la salud mental y emocional desde el niño hasta el adolescente. También es identificar los componentes básicos y fundamentales, ¿sí? En la historia clínica pediátrica. Y cómo esto nos puede servir, ¿sí? Para evaluar la salud, pero a nosotros como homeópatas también en particular nos interesa obtener información para obtener la semiología homeopática, para poder seleccionar el remedio adecuado, ¿sí? Ese remedio, ese medicamento homeopático que suele a veces sernos esquivo, que a veces no lo podemos encontrar por otra razón. Pero bueno, esta es una de las herramientas adicionales que tenemos para estar evaluando a nuestro paciente y seleccionar ese medicamento. También es importante que sepamos o reconozcamos que también se requieren ciertas circunstancias para la evaluación o el tratamiento del paciente pediátrico. Ya más de alguna vez les hemos mencionado pues que este paciente no es un adulto chiquito, sino es un ser humano
¿sí? Pero que tiene características clínicas muy especiales, ¿sí? También es la de percibir la integridad, ¿sí? De percibir la necesidad de integrar los aspectos clínicos objetivos, ¿sí? La temperatura, la talla, el hecho de que presente fiebre, náuseas, vómito, dolor de cabeza, a los aspectos de salud mental y cómo estos incluso pueden conducirnos a aspectos psicosomáticos, tanto en niños como en adolescentes. También está la de familiarizarse con las herramientas de screening, es decir, aquellos procedimientos de evaluación que nos permitan detectar si nuestro paciente se está encaminando ¿qué? A alguna afectación de salud mental. Entonces, para prevenir o para también saber derivar estos pacientes. De hecho, un tema que vamos a estar considerando en esta presentación también es la necesidad de interactuar con otros profesionales de la salud. Llámese el psicólogo, llámese el neuropsicólogo, el psiquiatra, incluso en un momento dado hasta el propio médico y el profesional también de la nutrición. Aunque en esta vez no vamos a hablar mucho de cuestión nutricional, de hecho lo vamos a mencionar muy poco, porque nos estaremos enfocando básicamente ¿qué? En estas actividades de salud mental y emocional. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes esenciales de la historia clínica pediátrica? Bueno, estos datos quizás nos suenen repetitivos, pero no está de más, ¿sí? El nombre completo, la edad, su fecha de nacimiento, su género, en dónde nació, ¿sí? La dirección, los datos de contacto. Normalmente hablamos del padre de familia, los tutores o las personas que tienen contacto directo con el niño que nos puedan aportar información. ¿Qué otros datos? Bueno, el correo, los medios electrónicos, ¿sí? O incluso los datos de los otros profesionales de la salud que pudieran estar interviniendo en el tratamiento, la evaluación, la supervisión de un caso clínico, ¿sí? También esos datos, si es posible tenerlos a la mano en el expediente. ¿Y esto para qué? Pues para poder identificar al propio paciente, a su familia u otras personas que intervienen o tienen efecto directo en la evaluación y las posibles implicaciones de un determinado tratamiento para nuestro paciente y finalmente darle seguimiento. ¿Sí? Por supuesto que también es muy importante el que esté presente el motivo de la consulta. Aunque recuerden que no necesariamente el motivo de la consulta es la causa raíz del problema principal. ¿Sí? Pudieran coincidir, pero no todos los casos sucede esto, que el motivo de consulta, es decir, lo que al paciente mal esté afectando, pudiera ser la causa o está entre las posibles causas de enfermedad, pero bueno, eso es lo que está molestando al paciente, lo que está causando inquietud a sus cuidadores, a su madre, a su padre, a su abuela, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiera estar presente? Aunque no se nos olvide que este motivo de la consulta es la razón principal por la cual el paciente o los encargados o los tutores o los padres de este paciente están buscando ¿qué? Atención médica. Atención médica en particular homeopática. Por eso es importante que no solo cuidemos este aspecto clínico, sino también este aspecto incluso legal. Recordemos que para el profesional de la homeopatía, así como lo es el licenciado en homeopatía, ¿sí? Es muy importante que estos datos estén debidamente asentados, bien establecidos, ya que es un documento que no solo tiene valor clínico, que no solamente tiene un valor en cuestiones de tratamiento o que podemos tener que este paciente derivarlo a otros profesionales o trabajar en un equipo multidisciplinario
sino es también dentro de las obligaciones del profesional de la homeopatía tener estos documentos disponibles en el consultorio. De hecho, es uno de los puntos a supervisar por el órgano, la COFEPRIS o las autoridades sanitarias, revisar la presencia de estos expedientes, en lo cual, pues ahora sí que está esta toma del caso que nos interesa tanto a nosotros. ¿Qué detalles deberíamos estar incluyendo en este motivo de consulta, en este documento, en este expediente que estamos registrando en este paciente? Bueno, pues datos muy importantes, otra vez que para nosotros los homeópatas son fundamentales. El inicio, desde cuándo tiene problema, desde cuándo le duele, desde cuándo presenta el cambio, desde cuándo está vomitando, desde cuándo está presentando tal o cual comportamiento, ¿sí? ¿Cómo se presenta? Si la molestia es constante, es permanente, es intermitente, un día sí, un día no, a qué horas del día, a qué horas de la noche, y cómo ha venido progresando. El cuadro que estamos percibiendo en este momento siempre es el mismo, tiene variaciones en su intensidad, ¿sí? Y pues las características de los síntomas, ¿sí? Cuándo le duele, a qué horas le duele, por qué le duele, con qué se le quita, con qué mejora, con qué empeora, cuando va a la escuela, cuando convive con sus compañeros, cuando ve a su papá, cuando ve que le pegan a un perrito, ¿sí? O una serie de circunstancias que el paciente pudiera estar presente. Y recordemos que hay que ganarnos la confianza de nuestro paciente en el sentido de que aquellos datos que pudieran parecernos raros, extraños, peculiares, incomprensibles, que la persona pudiera creer que no tienen nada que ver, pues hay que expresarle tanto al paciente como a las personas que le acompañan, en este caso por ser un paciente pediátrico, ¿sí? Que para nosotros los homeópatas esos síntomas raros, peculiares, extraños, ¿sí? Son muy valiosos. Así es que estamos esperando que nos los compartan. Factores desencadenantes, mejorías, agravaciones, ¿sí? Variabilidades, cómo siguen estos patrones o estos síntomas a lo largo del día, de la noche, desde cuándo han estado sucediendo, incluso si el niño o la niña o el adolescente ya ha sido tratado de este cuadro clínico. ¿Cuáles han sido los tratamientos? ¿Cuáles han sido los resultados? Por supuesto, es muy importante que si hay evaluaciones, estudios de laboratorio, estudios radiológicos, procedimientos clínicos, ¿sí? Son muy valiosos también para nosotros que nos lo compartan. Es muy importante para tener una visión mucho más completa de lo que nuestro paciente pudiera estar presentando. ¿Qué más deberíamos estar incluyendo en este documento, en este expediente? Bueno, también los antecedentes personales. ¿Desde cuándo? Bueno, incluso animémonos a preguntarle si es que está presente la madre o el padre o alguien más que nos pueda informar de cómo sucedió, qué episodios transcurrieron durante el periodo en que este niño estuvo en el vientre materno, en el desarrollo de este embarazo, cómo sucedió el parto, hubo complicaciones, hubo afectaciones, no sucedió nada, cuánto tiempo tardó el niño en respirar por sí mismo, cuánto tiempo duró tomando pecho, si pudo tomarlo inmediatamente, si tuvo que estar en una incubadora, si fue necesario implementar algún tratamiento en este periodo al que le vamos a llamar puerperio, ¿sí? Alrededor, este tiempo que está alrededor del proceso del parto, ¿sí? Antes y después de nacer. Si hay vacunas, qué vacunas se le han aplicado, si ha tenido tratamientos especiales, si el pequeño ha presentado alergias o si actualmente está recibiendo algún tipo de tratamiento convencional o algún otro tratamiento
alternativo, o incluso si está siendo objeto también de estudios o de análisis de tipo mental, emocional o incluso psiquiátrico. Si el niño ha estado hospitalizado, inclusive la posibilidad es de que el niño, la niña o el adolescente haya sido intervenido quirúrgicamente. Muy bien, entonces todos esos genes serían ¿qué? Los antecedentes personales del paciente. Acuérdense, incluso los datos durante el desarrollo del embarazo y en el proceso del parto también son importantes. Muy bien. Ahora sí, los antecedentes familiares. Enfermedades crónicas u otro tipo de enfermedades importantes, trastornos genéticos, pero ahora en el ambiente familiar. Un hermanito con leucemia, un padre con diabetes, una madre con trastornos neurológicos. Incluso si la madre hubo necesidad de que estuviera consumiendo medicamentos o fuera paciente de algún otro trastorno por alguna otra patología, en el curso de este embarazo o después de que el niño nació, si la madre hubo necesidad de alguna intervención y estuvo presente la lactancia o no estuvo presente. ¿Sí? Y como nos vamos a enfocar en particular en el aspecto mental emocional del paciente pediátrico, ¿qué posibles trastornos psiquiátricos se están dando en ese entorno familiar? Aunque de momento nuestro paciente en particular no tenga ningún trastorno psiquiátrico, pero ya el hecho de que el padre, la madre, otros hermanos, el abuelo u otros miembros de la familia donde el niño interactúa presenten trastornos psiquiátricos, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y cualquier otro problema de salud relevante en la familia. También otro punto es pues la situación socioemocional de ese núcleo familiar, donde el pequeño pues está desarrollando, donde el pequeño está creciendo. Por supuesto que para bien o para mal tiene efecto ¿qué? En su salud física y mental. Ahora sí, una vez que ya tenemos estos datos generales, estos datos también mentales y emocionales, no solo del paciente, sino de familiares cercanos, bueno, entonces procederemos a revisar. ¿Por qué? Por sistemas. ¿A qué nos referimos por sistemas? Es decir, revisar cada uno de los sistemas de nuestro paciente. ¿Sí? El objetivo es identificar alteraciones en estos sistemas, aunque el paciente no nos esté refiriendo ningún problema de piel, que el niño, pues le vemos que sus piecitos están hinchados o edematizados, pero no nos refiere molestias. Pero nosotros sí debemos que visualizar, inspeccionar, tocar, palpar, según las condiciones, ¿sí? Para tratar de localizar estas alteraciones. O la otra, también, como hemos estado hablando de interactuar con otros profesionales de salud, bueno, los médicos, cuáles han sido los diagnósticos, cuáles han sido los tratamientos, cuáles han sido los resultados del laboratorio, para también tomar en cuenta esta circunstancia del paciente en particular. ¿Qué estamos buscando? Síntomas generales o específicos de cada sistema. En el caso del paciente pediátrico, pues sí, desde el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema linfático, algunas alteraciones en la sangre que pudieran ser visibles como palidez, característicos de una anemia, alteraciones en la piel, manchas, erupciones, cambios de colores, picazón o algunos otros síntomas dermatológicos. Si el paciente está creciendo, ya lo vimos en el tema pasado, el desarrollo, cumplir con estos hitos del desarrollo y también estos aspectos físicos como la talla, el peso, ¿sí? La longitud de brazos, piernas,
revisar que no haya ninguna alteración. Nuestro sistema endocrino, fíjense, ¿desde cuándo empieza a evaluarse el sistema endocrino en un pequeño? Pues hablamos desde que nace con el famoso tamiz neonatal. Si se lo hicieron, si no se lo hicieron, ¿por qué no se lo hicieron? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado? Si es posible visualizarlo, qué pruebas le hicieron del tamiz neonatal, si presentaron alguna alteración, algunas cuestiones neurológicas, ¿sí? De desarrollo, de crecimiento, algunos problemas o alteraciones gastrointestinales y algunos otros que pudieran no aparecer en la lista, pero que también pudieran ser importantes en nuestro paciente. Ahora sí, ya vamos a hablar un poquito más del entorno del paciente. ¿Qué otros puntos es importante no solo considerar, sino incluso preguntar por ello? ¿Sí? El entorno familiar, el entorno socioeconómico, el entorno cultural, ¿sí? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Cómo se lleva con los demás niños? Si convive, si juega, si el niño es retraído, si el niño está participando en las actividades, si lo puede hacer con regularidad, tiene problemas para hacer sus tareas o el niño no puede hacer lo que los demás niños ya están haciendo, es decir, sus compañeritos de clase, si los compañeros lo maltratan, lo golpean, o el niño se siente aceptado, el niño se siente rechazado, o por el contrario, pudiera ser que el paciente que nos llevan, pues sea el niño que maltrata a los otros niños, que manifieste conductas agresivas, conductas destructivas, conductas antisociales. Bueno, también puede presentarnos en nuestro paciente este tipo de conductas o características. ¿Qué deberíamos estar tomando en cuenta en estos aspectos? Bueno, su rendimiento académico, sus calificaciones, qué dicen los maestros o las maestras, ¿sí? ¿Cuál es su relación con sus compañeros? Y por supuesto que su escolaridad corresponda ¿a qué? A lo que un niño de su edad o de su nivel o de sus características ya está realizando de manera normal y de manera regular. Todos estos aspectos deberíamos estarlos tomando en cuenta a la hora de ¿qué? De registrar la información de nuestro paciente. Dentro de estos mismos antecedentes sociales escolares, bueno, el sueño. ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se levanta? El sueño o el niño que no se quiere ir a dormir o que le da temor irse a dormir o que las pesadillas o que siente terrores nocturnos o el niño que se levanta a orinar frecuentemente o el niño ya de cierta edad de 7, 8 años que se sigue orinando en la cama, ¿sí? O que está presentando este tipo de patrones o comportamientos. ¿Sí? Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para poder ofrecerle un buen tratamiento. ¿Cuál es su nivel de actividad física? Ya la actividad física es un asunto ineludible. ¿Sí? En todos lados está demostrado que la actividad física, el ejercicio, es fundamental para todos los niveles de edad, a menos que exista una clara contraindicación médica o clínica. Todo el mundo tenemos que estar haciendo ejercicio. ¿Cuál es el tiempo libre? ¿Cómo es la recreación? ¿O hay recreación? ¿Sí? Recreación no solamente nos referimos al recreo en la escuela, sino qué hace la familia los fines de semana o en los periodos vacacionales. ¿Sí? ¿Tiene el niño acceso a este tipo de actividades? ¿Y cómo es su comportamiento durante ellas? Entonces, pues todos estos aspectos son fundamentales y son necesarios a tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder atender de manera más integral a un paciente, sobre todo al paciente pediátrico, puesto que esto depende de su desarrollo no solo físico, sino también mental y emocional. Muy bien. Ahora, ¿qué aspectos seguiría para tomar en cuenta? Bueno, la exploración física, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. En la exploración física
primero que nada, cómo debería ser esta exploración física cuando proceda. Ahora, si no es nuestra circunstancia, si no es el lugar adecuado, si tiene implicaciones, como en el caso de darle consulta a un adolescente y esta exploración física no es posible, bueno, podemos solicitar apoyo o ayuda de otros profesionales de la salud que en otros lugares o en otras circunstancias pudieran realizar esta actividad y nos compartan esta información. O cuando ha asistido o ha estado con el médico, ha estado con la nutrióloga o ha estado en otro lugar y ya le han realizado algún procedimiento, ¿qué sucedió en aquella ocasión? ¿Qué se trató? ¿Qué se vio? ¿Sí? Pero si lo vamos a hacer nosotros y tenemos las habilidades para poderlo realizar, bueno, hay que cerciorarnos que el lugar y el local sea un ambiente que de confianza, de privacidad, de comodidad, ¿sí? Incluso cuidadoso. Acuérdense que atender a la paciente de ginecología, atender niños, atender adolescentes, tiene implicaciones que requieren mucho cuidado de parte de nosotros para no vernos expuestos a que caigamos en una mala práctica y pudiéramos ser denunciados o incluso sancionados por no hacerlo de manera adecuada, aunque nuestra intención sea buena, sea el de apoyar a estas personas, pero si no lo hacemos de manera adecuada, bueno, pues pudiéramos que seamos objeto de alguna sanción por parte de autoridades sanitarias o incluso autoridades judiciales. Entonces, es un punto que a desarrollar y conocer de manera más precisa. Bueno, aquí surge la necesidad, ¿no? De hacer un taller de cuáles son las implicaciones legales de normatividad en el área de salud para que realicemos estas actividades. Aparte de lo que ya conocemos, ya se nos ha dicho en clase o en algunos otros talleres. ¿Sí? Hay que estar revisando que en el pequeño, en esta primera evaluación general del aspecto físico, ¿sí? Es obtener las primeras impresiones. ¿Qué estamos viendo del paciente? ¿Sí? La apariencia, la higiene, la postura, la expresión de su rostro, de su cara, ¿sí? Evaluar lo que es normal, lo que no es normal, incluso el nivel de conciencia, ¿sí? ¿Qué tanto nos pone atención el niño, la niña, ¿sí? ¿Qué tanto puede concentrarse en lo que se está realizando? O incluso si el niño está consciente de lo que está sucediendo. Tomando notas de qué, de cuál es su actitud, su comportamiento, incluso qué tan cooperador es el niño. Obviamente que pues mucho tiene que ver la presencia de los padres, en particular de la madre, para que este procedimiento pueda realizarse, pero incluso en presencia de los padres y en particular de la madre, ¿cuál es el comportamiento del niño? Para bien y para mal. Sí, más de alguna vez les he comentado de un niño al que se le iban a tomar unas radiografías. Y el niño se portaba muy llorón, estaba muy inquieto, muy ansioso, muy nervioso y con un comportamiento, pues, complicado, complicado para quienes nos tocó atenderlo en esa ocasión. Entonces, había que aplicarle medio de contraste vía intravenosa al niño y el niño no se dejaba, forcejeando con todo el mundo. Hasta que por ahí el pediatra, precisamente, el anestesiólogo pediatra, se apareció ahí en la escena y traía en la mano un extinguidor, pero en vez de tener la manguera del extinguidor para apagar fuego, tenía lo que parecía ser una mascarilla. Una mascarilla, esas que se utilizan en oxigenoterapia, sí, con una manguera conectado a este pequeño cilindro. Y le digo, señora, el anestesiólogo pediatra se dirigió a la madre y le dijo, vamos a tener que anestesiarlo porque así no es posible aplicarle, ¿qué? El medio de contraste. Ah, no, no.
pero para podérselo aplicar necesitamos que nada más el niño y su servidor se queden aquí presentes. Así es que le vamos a pedir que se retire mientras le aplicamos el anestésico. Y ya se retiró la señora. En cuanto se retiró la señora, cerraron la puerta. Y lo único que hizo el anestesiólogo fue regañar al niño. No le aplicó ningún otro medicamento, ni ningún gas, ni nada por el estilo. Y el niño quietecito, calladito y cooperando. En esa situación en particular ¿qué sucedía? Bueno, pues que el niño se ponía ansioso, inquieto en presencia de la madre. Cuando la madre se retiró, entonces el niño ya no dijo nada, ni se portó mal. Bueno, son experiencias pues raras, pero siempre debe estar presente la madre ahí o el padre, ¿sí? Para bien y para mal. Así es que, pues esa es la gracia de ¿qué? De atender chiquillas. Muy bien. Una vez que hemos evaluado estos aspectos físicos, acuérdense, el estado nutricional, saber identificar estos signos y síntomas de desnutrición, de adelgazamiento o de obesidad, que es otro problema muy importante que está enfrentando nuestra niñez aquí en nuestro país, el problema de obesidad infantil. ¿Sí? El niño está creciendo, se está desarrollando en lo que corresponde tanto a su género como a su edad. Todos estos datos hay que tomarlos en cuenta. Muy bien, seguimos. Posteriormente, ahora después de la exploración física, la revisión ahora sigue la toma de ¿qué? De los signos vitales. ¿Sí? También es otra fuente de información para evaluar el estado de salud. ¿Sí? Estos dispositivos obviamente deberían estar presentes en nuestro consultorio. ¿De qué dispositivos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un termómetro, de un pulsioxímetro, de un esfigmomanómetro especial para pediatría, una báscula, un estadímetro para checarle la estatura en los aspectos que estuvimos hablando anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos checar? Incluso si el niño o el paciente o el padre no nos refiere que el niño tiene molestias en estos aspectos, es importante que le chequemos la temperatura, aunque no parezca tener fiebre, ¿sí? Hipotermia o escalofríos, es decir, patologías que vayan acompañadas de ¿qué? Con alteraciones de la temperatura corporal. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, bueno, checar el pulso, ¿sí? Puede ser pulso carotidio, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso pedial, pero pues ya hay pequeños dispositivos como el propio pulsioxímetro, que nos da ¿qué? El pulso cardíaco de una manera más precisa. Entonces, si tenemos estos dispositivos, bueno, pues checarle el pulso y no olvidar cuál es el pulso cardíaco, ¿sí? Recordemos que para un recién nacido, la frecuencia de latidos del corazón por minuto puede llegar hasta 150 latidos por minuto y eso es lo normal. Por lo tanto, sí debemos tener el dato de cuántos latidos por minuto, ¿sí? En el recién nacido, en el lactante, en el preescolar, en el escolar, el adolescente que ya es más parecido al adulto, para tratar de ¿qué? De detectar estas anormalidades si es que están presentes. Obviamente se espera que nuestro equipo pues también funcione de manera adecuada y tenga las condiciones suficientes desde presentación, limpieza y de funcionalidad para estarlo utilizando con nuestros pacientes. ¿Qué otros signos vitales? Bueno, la frecuencia respiratoria. Al igual que el pulso cardíaco en el recién nacido es elevado, pues también la frecuencia respiratoria, es decir, el número de respiraciones que se están presentando. 30 respiraciones por minuto, igual para el recién nacido, ¿sí? Pudieran ser normales.
20 respiraciones por minuto a un niño preescolar pudieran ser normales, ¿sí? Y recordemos que de 12 a 15 ya para un adulto. Es decir, inhalación, exhalación, ¿cuántas están sucediendo por minuto? Hay que ir tomando nota, sean o no sean anormales. Ojo, no se les olvide. Entonces, este parámetro de la frecuencia respiratoria también va variando, ¿qué? Con la edad del paciente. La presión arterial, igual que la estatura, la frecuencia cardíaca, hay que tener referencias, pero la sugerencia es que la presión arterial se mida en niños, pero a partir de los 3 años, en un consultorio. Ya si hay otras implicaciones, bueno, pues ya se evaluará si se hace en niños más jóvenes o en una institución hospitalaria, pero la sugerencia es a partir de los 3 años. La saturación de oxígeno, esa es la chamba que se la dejamos aquí a nuestro pulsioxímetro. Recordemos que el pulsioxímetro mide saturación de oxígeno y no confundir con la prueba de gases arteriales que no está midiendo saturación de oxígeno, ahí está midiendo presiones parciales de oxígeno o de dióxido de carbono, el pH, ¿sí? Pero eso es en la prueba de gases arteriales. En cambio, el pulsioxímetro, ¿sí? Ese está midiendo el porcentaje de saturación. Por supuesto que también se requiere un pulsioxímetro adaptado ¿para quién? Para el paciente pediátrico. Ahora sí, evaluación por sistemas. Es decir, estar revisando cuáles son las características, pero ya por sistemas específicos. ¿De qué nos estamos hablando? ¿Sí? Cabeza y cuello. ¿Qué estaríamos evaluando de la cabeza y cuello? Bueno, la simetría del cráneo, revisar el cuero cabelludo si es posible, detectar algunas anomalías, revisarle los ojos, la nariz, la boca, la garganta, los oídos, la presencia de ¿qué? De induraciones, de ganglios linfáticos y de ser posible, y si es necesario, hasta la propia glándula tiroides. Poderla palpar, ¿sí? O si es que ya de manera directa detectamos alguna alteración estructural como un bocio, ¿sí? En el cuello, pues obviamente que es un signo muy importante a tomar en cuenta. En cuanto al sistema respiratorio, evaluar dentro de lo posible que se pueda realizar en el consultorio, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación para evaluar sobre todo la función pulmonar y si hay alguna afectación pleural que sea detectada o evaluada con estos procedimientos, bueno, poderlos encontrar. Otra vez, tenga o no tenga síntomas, hay que tomarlos en cuenta, hay que registrarlos. Para evaluar la actividad cardíaca, bueno, también la inspección, la palpación, la auscultación, ¿sí? La evaluación. Fíjense, aquí hay un dato muy interesante. Normalmente cuando les hago la pregunta de que una persona tiene edema en las extremidades inferiores, casi siempre me contestan que es un problema renal. Pero hay que recordar que el edema en las extremidades inferiores, incluyendo en el paciente pediátrico, puede tener una connotación diferente al de una afectación de tipo renal, como es el paciente con insuficiencia cardíaca, algunas alteraciones respiratorias, algunas alteraciones en la cavidad abdominal, ¿sí? Algún problema circulatorio o incluso linfático. Entonces ahí hay que estar muy al pendiente de revisar estos aspectos. Para el sistema gastrointestinal, bueno, pues básicamente estamos hablando de ¿qué? Del abdomen, aunque otras estructuras ya las revisamos en la cavidad oral, ¿sí? Igual estos aspectos de inspección, auscultación, percusión y palpación de la cavidad abdominal para tratar de detectar ¿qué? Induraciones, la presencia de masas y si nos es posible evaluar las condiciones que presenta la glándula hepática, es decir, el hígado y el vaso,
y la presencia de estas masas. Si tenemos alguna sospecha o estamos presenciando que hay alguna normalidad, algún cólico o sospecha de litiasis, bueno, pues entonces es probable que querramos derivar al paciente o tratarlo de manera integral con otro profesional de la salud o incluso solicitar algunos otros estudios de laboratorio, el perfil de pruebas hepáticas o de enzimas hepáticas, el ultrasonido. Recordemos que el ultrasonido pues es la primera, el estudio de primera elección para la evaluación del hígado y las vías biliares. Los rayos X con el paciente pediátrico, ahí sí, mi recomendación es que hay que limitarlo cuanto sea posible. ¿Sí? Porque aunque ya está fuera del vientre materno, el paciente pediátrico sigue en desarrollo. Entonces, una característica o una enseñanza que se enseña respecto al uso de los rayos X es que debe limitarse hasta donde sea posible y hasta donde no haya ninguna otra opción de evaluación radiológica, como pudiera ser el ultrasonido o la resonancia magnética. Se preferiría antes que el uso de rayos X en las radiografías convencionales o en la tomografía. Ya a menos que la necesidad sea muy apremiante o no haya otras modalidades disponibles, bueno, entonces sí se solicitarán estudios radiológicos que impliquen radiaciones ionizantes. ¿Para quién? Para el paciente pediátrico. No se les olvide el estudio de elección en el caso del paciente pediátrico. En muchos casos, desgraciadamente no en todos, sería que el ultrasonido, luego la resonancia y al último, cuando no hay más, me refiero a que en ningún otro medio o de ningún otro modo se puede hacer el estudio, o porque en el lugar donde atendemos a nuestro paciente, pues no hay otros estudios radiológicos disponibles, ya sea porque no hay equipo, porque no hay personal o no hay disponibilidad de ellos. Bueno, entonces se evaluará qué tan pertinente sea que el uso de rayos X. Muy bien, en el aparato genitourinario, uno también de los sistemas que se afecta también en el paciente pediátrico, sobre todo en las niñas, existe una incidencia de que por cada 100 pacientes femeninos existe un paciente masculino con afectaciones del tracto urinario en particular. Bueno, pudiera ser que el niño que nos toca, pues no es una niña, es un niño. Entonces, su examen general de orina, si es necesario, el urocultivo. Pero a nosotros, ¿qué nos estaría tocar revisando en el consultorio? Bueno, igual con las condiciones adecuadas, éticas y legales, bueno, la revisión y la valoración de los genitales externos. Ojo que en el niño estén presentes, incluso preguntárselo a su madre si no estamos en condiciones de revisarlo o constatarlo por nosotros mismos. Acordémonos que el niño ya debe tener este descenso de testículos. ¿Sí? Es decir, que el testículo ya se encuentre dentro de la cavidad, o mejor dicho, de la bolsa escrotal. Estamos hablando de que a los 9 meses o a los 12 meses ya debería estar presente ambos testículos dentro del saco escrotal. Si no está presente, bueno, entonces derivarlo para que le tomen un ultrasonido. Y es que está presente ese testículo que no ha descendido, ¿dónde está presente? O incluso puede ser que esté ausente. Entonces, esa sería una de las intenciones de realizar el ultrasonido. Pero estamos hablando de ¿qué? Del año. Claro, puede haber un poco más de tiempo, un poco más de flexibilidad en este aspecto. Si nosotros decidiéramos utilizar medicamentos homeopáticos como Yodum Metallicum o Aurum Metallicum, que en el repertorio aparecen de máxima puntuación para la criptorquidia, entonces, bueno, pues estaríamos hablando de que pudiéramos tener, no sé qué, 3 a 6 meses para que estos testículos finalmente desciendan y se posicionen dentro del saco escrotal. Si no, bueno, entonces, probablemente se decida que
sea mediante un proceso quirúrgico, el hacer descender este testículo. Y en cuanto al sistema neurológico, bueno, pues evaluación de qué? De el estado mental, la función motora, la función sensorial, sus reflejos, la coordinación y la marcha. Aquí sí vuelvo a referir lo que vimos la semana pasada, estos famosos hitos del desarrollo. Si el niño ya camina solo, ya camina con apoyo, ya puede hablar, ya balbucea, ya gatea, ya puede tomar los utensilios para la alimentación como es una cuchara, quizá un tenedor, dependiendo la edad, y obviamente con las piezas adecuadas para un niño, ¿verdad? Y su edad. Ya lo está realizando, ya debería hablar, ya debería caminar, ya debería escribir. Y pues en este aspecto también el rendimiento escolar nos puede dar pistas de cómo está el desarrollo o las actividades que realiza o no realiza nuestro paciente. Del sistema musculoesquelético igual, palpación, inspección y evaluación de su movilidad, de la fuerza muscular y de la simetría. Que sus extremidades tengan la misma longitud, ¿sí? Que la cabeza, ¿sí? La pueda mover con libertad, que no haya crujidos, chasquidos, o incluso estos aspectos de antiestreptolicinas, esta prueba de laboratorio del niño que se enferma de las anginas y a la semana o a los 15 días tiene el famoso dolor de huesos o dolores de crecimiento, dicen algunos padres de familia. Bueno, estos datos que también hay que estar tomando nota de ellos, sea que sean normales o anormales. En la piel, en las uñas, en el pelo, ¿sí? Los anexos, las mucosas, ¿sí? Las conjuntivas, los labios, ¿sí? Anormalidades, presencia de ulceraciones, alteraciones, cambio de la coloración, ¿sí? ¿En búsqueda de qué? Lesiones, erupciones, cambios en la coloración o incluso la presencia de cicatrices. Y si hay cicatrices, bueno, tratar de averiguar cuál es la razón de que estén presentes una o varias cicatrices. Un punto a tomar en cuenta, que quizá más adelante dentro de este mismo diplomado lo vayamos a considerar, es el síndrome del niño maltratado, que presenta no solo cicatrices físicas, sino cicatrices mentales y emocionales, claro, hablando en sentido figurado. Estos datos también son muy importantes y por supuesto tiene efecto ¿qué? En el desarrollo de nuestro pequeño paciente. Muy bien. Evaluación por sistemas, ya hablamos, que vaya cumpliendo estos criterios de ¿qué? De hitos del desarrollo, curvas de crecimiento, no se les olvide, por ahí en el taller se les vamos a hacer disponibles estas tablas de antropometría pediátrica. Entonces, por ahí se las estaremos facilitando. Y que su desarrollo, pues, corresponda con ¿qué? Con la edad. Y uno de los puntos más importantes de esta charla era que la evaluación de la salud mental emocional, tanto en niños como en adolescentes. Muy bien, pues sí, la salud mental y emocional es un componente fundamental, esencial para el bienestar general y desarrollo de niños y adolescentes. ¿Qué pueden afectar estas alteraciones? Pues nada más su desarrollo, su rendimiento académico, cómo le va en la escuela, cómo se relaciona con las demás personas y su calidad de vida en general. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, hay que preguntar por ellos. Aunque los padres o los cuidadores no nos lo quieran comentar, bueno, buscar la manera de obtenerlos hasta donde nos sea posible. También, pues, no vamos a obligar a nadie a nada. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la evaluación de la salud mental? Pues resulta que muchos trastornos mentales y emocionales tienen su génesis en la infancia o en la adolescencia.
Entonces, si no son atendidos, si no son detectados, si no son evaluados de manera oportuna, pues este problema puede persistir o incluso ser irreversible o generar daños mayores u otras secuelas más importantes o más contundentes. Por lo tanto, es importante que nosotros como profesionales de la salud, ¿sí?, estemos evaluando este aspecto de la salud, tanto en niños como adolescentes, de manera rutinaria y sistémica, así como le estuvimos revisando los diferentes sistemas respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético, dermatológico, las extremidades, la cabeza. También es importante que averiguamos datos sobre estos temas. No se deben omitir, sea que sean normales o no. ¿Qué estaríamos buscando en los niños? Estos signos y síntomas o estas características o comportamientos. El niño apático, desganado, ansioso, eufórico, irritable, o el niño triste, ¿sí? Estamos hablando de ¿qué? De alteraciones del estado de ánimo. Pero también pudiéramos estar hablando de ¿qué? De cambios en el comportamiento. Fíjense, no solo el estado de ánimo, ahora el comportamiento. Agresividad, aislamiento, cambio en los patrones de sueño, de alimentación, de conducta, ¿sí? O el niño que, pues, cuando estaba en primero, sacaba los primeros lugares, en segundo también, pero ahora que pasó a tercero, el niño, pues, hasta lo desconocemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Bueno, sería un punto tratar de averiguar qué está sucediendo con el niño. Si se ha desarrollado un problema de la actividad de la tiroides, no necesariamente tiene que ver con cuestiones de convivencia. También hay cuestiones endocrinas, neurológicas, ¿sí? Otras afectaciones. El niño con anemia, un niño con anemia, pues obviamente no podemos esperar que sea muy activo, sea muy inquieto, sea curioso. Nos encontraremos que con un niño desganado, apático, cansado, dormilón, sin ganas de hacer nada, y no más porque tiene anemia. Entonces, ojo, pudiera haber conexiones entre estado mental y emocional y algunas patologías de índole orgánico. Pues esa es la chamba que nos tocó, esa es la chamba que elegimos al ser profesionales de la salud y en particular de la homeopatía. Y claro, pues para nosotros los homeópatas, estos signos mentales, emocionales, pues son de gran valor. Así es que, por supuesto que son muy valiosos para nosotros. El niño que también tiene problemas de atención o incluso de concentración. No puede terminar algo. Inicia una cosa y ya está haciendo otra y no termina esa otra y ya con la que sigue y con la que sigue, ya quiere correr, ya quiere pelear, no se concentra, no termina nada, ¿sí? Entonces estamos hablando de un niño que pudiera tener dificultades para mantener la concentración, ¿sí? O la atención simplemente, el niño impulsivo, hiperactivo o el niño que simplemente se mueve muy lento. ¿Cuál será la razón? ¿O hasta qué punto sería normal? Quejas somáticas. El niño que le duele la cabeza, que le duele la panza, que le duelen los brazos, que le duelen los dientes, sin alguna posible causa aparente. ¿Sí? El niño que rechina los dientes en la noche, pues seguramente traerá molestias dentales. Pero tiene su origen, ¿qué? En algunas condiciones de ansiedad, de tristeza, de hiperactividad, de inquietud, de temor, de miedos, angustia. Hay muchos problemas que pudieran estar ocultos en una manifestación física, es decir, en una somatización, en el caso de ¿quién? De un niño. Si lo hay en los adultos, pues por supuesto que en los niños también. ¿Sí? Signos y síntomas de qué, comportamientos ya otros más intensos como el suicidio o el niño que se autolesiona. Y desgraciadamente es una realidad también en nuestros niños, en nuestros adolescentes.
cada vez más jóvenes, el uso y consumo y abuso de drogas, alcohol, medicamentos, sin prescripción médica, por moda, por costumbre, por cultura, por situación familiar, por condición emocional. Sí, desgraciadamente, este problema está incidiendo, ¿sí? Pues son puntos que a tomar en cuenta. Dentro de los signos y síntomas que pueden darnos pistas acerca de alteraciones del estado mental, pues son estos problemas que ahora se les denomina trastornos del espectro autista. Es el niño que se le hace difícil convivir, comunicar con otros niños, con su familia, ¿sí? En el entorno es un niño que se aísla o un niño que tiene un comportamiento repetitivo. Sobre todo si no hay una razón para estar realizando tal o cual actividad, la repite una y otra vez, una y otra vez. O intereses restringidos. Vamos a hablar de intereses restringidos. El niño que todo el tiempo, de manera constante y frecuente, habla de un solo tema. Puede estar hablando de los perros, de los gatos, de los dinosaurios, de personajes de la televisión, pero de una manera anormal, excesiva y frecuente. Y no habla de otro tema. Por eso hablamos de restringido a un solo tema o a una sola temática. ¿Sí? Mientras los demás niños, pues unos hablan de fútbol, otros hablan de personajes de la televisión, algunos hablan de sus compañeros, etcétera, pero va variando de un tema a otro. Pero el niño que insiste siempre en el mismo tema, eso es a lo que vamos a estar denominando ¿qué? Intereses restringidos. Trastornos de ansiedad, el niño que se asusta por situaciones irreales, inexistentes. ¿Sí? Claro, aquí es importante revisar qué tan frecuente y qué tan impactante es para el niño. Por supuesto que los niños en general se asustan fácilmente, se inquietan o se ponen ansiosos, sobre todo por causas desconocidas o porque vieron una película o porque vieron un programa o les platicaron de algo, ¿sí? Pero qué tan frecuente y qué tan marcado o incluso qué tanto está afectando o qué cambios está produciendo en su comportamiento. ¿Sí? Preocupaciones excesivas por cualquier cosa. Ataques de pánico, es decir, aquel niño que empieza a tener miedos o terrores por situaciones o circunstancias y su respuesta es exagerada o muy exagerada. O el niño que evita situaciones que le generan ansiedad. El niño que no quiere ir a la escuela, no porque no quiere aprender, porque no quiere leer, o el niño porque está padeciendo el bullying de sus compañeros, o porque le tocó ver que sucediera en la calle cierta circunstancia, cierta situación, o el hecho de ir a una escuela, a algún parque, o que en su salón ya no quiere ir porque se murió un compañerito, o sí, entonces que el niño esté evitando tal o cual circunstancia o no logre salir adelante. Claro, es normal. Lo vemos los primeros días de clase, sobre todo en la escuela primaria o en el kinder, cuando llevan al niño a primer grado y que no se quiere separar de la... Bueno, eso es normal, ¿sí? Pero el niño ya está en cuarto, quinto o no logra superar este tipo de miedos. ¿Qué está sucediendo? Muy bien. Entonces, es importante que a todos estos aspectos clínicos que ya hemos hablado, se integren las cuestiones de la evaluación de qué? De la salud mental y emocional del niño. Entonces, detectar que estas patologías, y es importante incluir los antecedentes que personales, familiares, sociales y escolares. Ojo, sean normales o no, insisto, hay que incluirlos. ¿Sí? ¿Esto va a alargar más la consulta? Sí, la va a alargar más, pero la va a hacer más completa. Claro, también hay que tener buen juicio, pues. Se requiere equilibrio ante todo.
Buen juicio. Muy bien. Algunas otras herramientas que también pudieran necesitarse, bueno, en algunas escuelas ya se les hace a los niños algunos test de ansiedad, de inquietud, de rendimiento, de memoria, etcétera. Sean que lo hagan en la escuela o no lo hagan, bueno, hay que preguntar por ellos y si no, buscar la manera de que nosotros los conozcamos y de ser posible o apoyarnos con otros profesionales de la salud, que obtengamos también nosotros estas evaluaciones. ¿Qué otros profesionales de la salud? Bueno, estaríamos hablando de psicólogos, de psiquiatras o incluso del profesional del trabajo social. Normalmente hablamos de trabajadora social. Bueno, también conozco varones de trabajo social. ¿Sí? Y precisamente estas herramientas de screening y de diagnóstico en la salud mental son una serie de ¿qué? De cuestionarios y de escalas que se utilizan para valorar estos aspectos mentales, emocionales en el paciente pediatra. ¿Cuáles pudieran ser? Miren, aquí están las iniciales. Tómenle una foto aquí, un pantallazo, ¿sí? Váyanse familiarizando con ellos. Vamos a buscar la manera, no se los aseguro, pero yo creo que más de alguno de nuestros colegas con conocimientos y experiencia en esta área nos quiera compartir, nos genere una charla adicional sobre el uso de estos tests, de estas escalas, de estos instrumentos de evaluación de ansiedad infantil, de depresión infantil, ¿sí? Cuestiones de comportamiento y ajuste emocionales en niños y adolescentes y la valoración o la visualización de posibles trastornos de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. ¿Sí? Está presente en el niño. No es fácil de diagnosticar, no es fácil. Hay quien lo diagnostica o lo establece de una manera muy superficial, sin tomar en consideración datos más profundos, datos más sólidos, o hay quien simplemente lo ignora. Entonces, vamos a buscar la manera de que alguien con mayor capacidad y experiencia nos hable de qué, de estos instrumentos que nos ayuden a evaluar tanto el estado cognitivo, mental, conductual en nuestros pacientes. ¿Qué puntos estaríamos buscando? Otra vez, la inteligencia, la memoria, la atención, funciones ejecutivas, o sea, qué tanto hay un querer y qué tanto hay un hacer, si el niño lo puede hacer. ¿Sí? Habilidades sociales y algunas otras pruebas más que pudieran estar relacionando con nuestro paciente pediátrico. También es importante en estos aspectos la evaluación de la dinámica familiar y el entorno social. Ya vimos que el niño, cuál es su nivel de inteligencia, de concentración, de ansiedad, pero ¿cómo se relaciona? ¿Cómo interactúa con otros miembros de su círculo cercano? ¿Por qué? Porque esto impacta directamente ¿qué? El rendimiento escolar, la relación con otras personas o factores de riesgo en su grupo, ya sea que él esté siendo vulnerado o que él sea el que propicia esta situación en el núcleo donde se desarrolla. ¿Sí? Para nadie es un secreto que un niño agresivo, un niño peleonero, un niño inquieto, pues también empieza a ser segregado. Causa problemas a los demás, pero él también ¿qué? Tiene consecuencias de su propio comportamiento que también está impactando su aspecto mental emocional y puede ser que también sean secuelas de otras circunstancias o situaciones que el niño experimenta dentro de su propio entorno familiar. ¿Qué incluye también esta evaluación de la dinámica familiar y en el entorno social? Bueno, entrevistas con padres, con cuidadores, con maestros, con, pues incluso con amigos, o qué dicen sus amigos, sus compañeros, sus vecinos. ¿Sí? Aquí aparece, miren, otro instrumento, cuestionario de evaluación familiar. Aquí están las siglas FAD, aquí al final. Aquí está, miren, para que lo vayan reconociendo y evaluando.
Muy bien. Y vamos a hablar, pues, ya finalmente, el trabajo interdisciplinario con otros profesionales de salud. ¿Es bueno? ¿Es necesario? Y en algunas circunstancias, pues, es ineludible. ¿Por qué? Porque, pues, tiene que, o implica que nosotros desarrollemos ciertas habilidades, que nosotros podamos interpretar, que nosotros pudiéramos interactuar o incluso pudiéramos ser asesorados o convertirnos en asesoría con el que, en el único objetivo de sacar adelante a nuestro paciente pediátrico. Miren, un aspecto muy importante que nosotros tendríamos que desarrollar son las habilidades de comunicación efectiva. Comunicación efectiva, ¿sí? En mi experiencia veo que el homeópata en general sí necesita pulir un poco más su interacción con otros profesionales de la salud. Con el médico, con el químico, con el psicólogo, con el nutriólogo, ¿sí? O con la persona que utiliza otras terapias alternativas. Entonces, ¿qué pudiera incluir una buena comunicación? Bueno, participar en discusiones regulares sobre casos clínicos en general o sobre casos clínicos específicos, perdón, intercambio de qué, de informes o evaluaciones y actualizaciones sobre el progreso del tratamiento de determinado paciente. Colaboración en la evaluación y diagnóstico. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Pues valernos de las habilidades, conocimientos, experiencias de otros profesionales, ¿sabes? U ofrecerlos nuestros, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto nos permita tener una comprensión más precisa de lo que nuestro paciente está pasando, qué le está sucediendo. Y aquí hay algunos ejemplos en la parte de abajo, ¿sí? Un pediatra, médico pediatra, que identifica problemas o trastornos o posibles trastornos mentales. Un psicólogo, ¿sí? Puede hacerle una evaluación detallada para detectarlo y el psiquiatra puede confirmar el diagnóstico, incluso si hay necesidad de algún tratamiento farmacológico adecuado o pasarle ¿qué? El paciente a un homeópata. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se quiere evitar que las secuelas o los riesgos de la farmacología en cuestiones mentales y emocionales. Entonces, es importante que busquemos la manera de ¿qué? De integrarnos a estos círculos y ellos no van a venir a buscarnos. Eso sí es una realidad. Pero nosotros sí creo que estamos en condiciones de interactuar con ellos. Y si no, pues para eso también nos estamos preparando. ¿Sí? Participar también como, ¿qué? Como equipo de trabajo, equipo multidisciplinario, ¿sí? La planificación de las intervenciones farmacológica, de psicoterapia, incluso psicosociales. Acuérdense que también hablamos de qué? Del profesional en trabajo social. Son muy valiosos. O el sociólogo mismo, aunque más bien el trabajador o la trabajadora social de la escuela, de la secundaria, del hospital, del centro de desarrollo infantil, etcétera, etcétera, de la guardería. De hecho, es una carrera muy, muy interesante de trabajo social. ¿Sí? ¿Y en qué más pudiera participarse en el equipo multidisciplinario? Bueno, el monitoreo y el seguimiento del paciente. Bueno, ya se hicieron las propuestas terapéuticas, ya se hicieron las evaluaciones. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a este paciente. Cómo lo ve el nutriólogo, cómo lo ve la trabajadora social, cómo lo ve el psicólogo, cómo lo ve el psiquiatra, el propio pediatra y en particular, cómo lo ve el homeópata. Entonces, ¿qué? Generar este círculo de interacción. ¿Sí? Incluso, pues ver si hay la necesidad de integrar a otros profesionales, ¿sí? Incluso en otras áreas, no necesariamente de la salud. Un abogado, por ejemplo, u otros profesionales que pudieran, ¿qué? Tener vela en el entierro. Pero este no es un entierro, este es un tratamiento. Muy bien. Y finalmente, educación y apoyo a la familia. Sí,
es una realidad. El paciente pediátrico vive, convive y a veces tristemente supervive en un entorno familiar. Entonces, lo que le está sucediendo a nuestro paciente, a este niño, a este pequeñín, sí, pudiera estarle sucediendo a los otros hermanitos, pudiera estarle sucediendo a la mamá, pudiera estarle sucediendo al papá, al abuelo, a los tíos, a las mascotas o a los vecinos. Es una realidad, ¿sí? Entonces, pues hay que también educar, evaluar la condición familiar y también existen test, ¿sí? Test para evaluar estas circunstancias, ¿sí? Y pues esta evaluación ya no al paciente, sino a todo el núcleo familiar. Impacta directamente el tratamiento, el diagnóstico, incluso qué pudiera ofrecérsele a los padres de familia, ¿sí? O incluso identificar algunas otras instituciones que puedan trabajar en favor de quién, de nuestro paciente pediátrico. Muy bien, pues aquí hasta aquí termina mi presentación. Voy a activar el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Hola, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me confundí, ya no supe si era del grupo del lunes o del miércoles, por eso me tardé, una disculpa. No, Y no. pues gracias, excelente información. Hay muchas dudas en respecto a lo que es la crianza infantil. Yo atiendo mucho niño y de verdad cada día estoy más sorprendida porque pues a veces ves que es mucho el problema en los papás. A veces es el entorno de la escuela, porque ya los maestros todos los diagnostican como que es TDA o autismo o Asperger. Todo lo encapsulan y la realidad es que no. A mí me han llegado niños de neurólogo que dicen que tienen autismo y al yo valorarlos y empezarles a dar homeopatía, quizá tengan Asperger, pero también es en niveles. Y han mejorado considerablemente y son niños que ellos los tratan como que ya no hay nada que hacer por ellos. Los diagnostican así, sin fan y pan. Entonces está increíble. Muchísimas gracias. Sí, sí, claro. Hay mucha necesidad de capacitación por parte nuestra, bueno, y también de otros profesionales de la salud, pero pues podemos mostrar las evidencias de cómo nuestros pacientes en homeopatía mejoran. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias por su comentario. Por ahí nos vemos. Así es. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, otro comentario, sugerencia, queja? Bueno, pues entonces, si no hay ninguna otra duda, comentario, queja o sugerencia, damos por concluida la charla. Yo, profe. Hola, Lulú. Buenas tardes, noches. Bueno, comentar que es un arduo trabajo y aquí el detalle está que si los padres de familia que comienzan a llevar a su pequeño al tratamiento homeopático, pues en la primera sesión, pues no se ha abarcado todo, bueno, por lo menos en mi caso que he atendido pocos niños, y pues la intención es que haya esa consistencia, esa frecuencia de parte de los padres de familia, porque por lo menos en mi experiencia he iniciado con poco, quizá no haya sido completa toda la exploración física, pero lo suficiente de acuerdo a los síntomas del pequeño, pero ya pues dentro de este ámbito más amplio, pues, pues confiamos en que los padres de familia tengan esa confianza para que nosotros tratemos más completamente a los pequeños, porque sí nos hace falta más preparación y consistencia también. Sí, claro, cómo ganarnos su confianza de ellos, ¿verdad? Ya no Sí, del niño, de los padres. Pues es un reto, sí, bastante. pero por lo menos, bueno, el reconocer esta necesidad, Lourdes, ya es el primer paso. Así es.
Muy bien, Bueno, excelente. Pues, gracias. nos vemos el próximo miércoles. Así es, si Dios lo permite. Muy bien, cuídese mucho y gracias por su comentario, Lourdes. Muy bien, alguien Yo, maestro y Genoveva. Genoveva. Buenas tardes. Oiga, profesor, en este caso, cuando llegamos a tener a un niño, yo creo que también lo ideal es tratar de ayudarle a los padres a que no vengan con el diagnóstico, sino tratar de, pues, que tomen las cosas más relajadamente, porque a veces llegan muy preocupados con 20,000 diagnósticos cuando no lo son. Bueno, pues esa es la chamba que nos toca, Genoveva. Y a mí se me hace muy complicado porque en ocasiones llegan como, como si trajeran su farmacia ambulante. Entonces, en mi persona, yo creo que lo más difícil es hacer que el papá entienda que nosotros no podemos darles 5 botellas o 6 botellas, sino que vamos a manejar un medicamento o si acaso 2, cuando mucho, que son muy específicos. Y eso sí es una labor bien difícil para educar a los padres, porque ellos quieren mucha medicina. O la otra, también ofrecerle el tratamiento a ellos, ¿verdad? Hacerles conciencia de que nosotros como padres, pues también influimos en el comportamiento, incluso en el, para bien o para mal, en la conducta de nuestros hijos. Entonces, vamos pues, a mostrarles o convencerlos de que el tratamiento pediátrico suele ser un tratamiento familiar. Igual que el diabético, el tratamiento es para toda la familia. O el psiquiátrico, que es para toda la familia también. Sí, una madre aprensiva, una madre inquieta, pues por supuesto trae de cabeza a toda la familia. ¿Sí? Entonces, bueno, pues empezamos con los niños en Genoveva y ya, pues ya conforme vayamos percibiendo que podemos ofrecerle ayuda al resto de los miembros de la familia, pues ahí está, su frasco a cada quien. Y Gracias, profesor. una vez que nos vayan tomando conciencia, es probable que hasta nos recomienden con otros núcleos familiares. Pues sí, Gracias. el trabajo es mucho. Muy bien. Gracias a usted, Genoveva. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Algo más que quiera agregar? Ana Rosa. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo están todos, compañeros? Una pregunta, maestro. ¿Hasta qué edad puedo yo considerar a un niño preadolescente o puberto como pediátrico? ¿Cómo está eso? Bueno, hasta los 15 años, ¿sí? Ajá. Se considera todavía paciente de pediatría. En algunos países hasta los 18 años, pero bueno, ya tiene otras implicaciones. Yo me acuerdo, mi hijo cuando se fracturó el hombro, tenía 14 años, estaba más alto que yo, bueno, que yo, y ahí estaba en la sala de pediatría, pues por supuesto que en las cunas no cabía y en las camas que había le quedaban los pies de fuera. Eso sí, Ajá. ellos ahí los seguían para todos lados, ahí dentro de la sala, ahí andaban. Pero Pues bueno, sí. son las circunstancias y por supuesto yo he notado que cada vez más hay pediatras ya que se especializan más en ciertos grupos de edades. Y por Sí, supuesto, ¿verdad? el adolescente es un grupo muy vulnerable, implica mucho reto y creo que hasta cierto punto están descuidados también nuestros adolescentes. Sí, porque estaba yo Maestra. viendo una clasificación de la OMS donde dice que de los 12 a los 18 son adolescentes, pero precisamente la misma palabra que habla de adolecer, ¿verdad? Y luego, pues cuando todavía son dependientes económicos de papá y mamá o mamá, pues como dice usted, pues es un paciente pediátrico, ¿verdad? Aunque a veces el adolescente ya tiene 50 años y todavía sigue dependiente, ¿eh? Pues sí, o hay personas de 50 años que van con su pediatra, maestro. ¿A poco no? Porque es tanta la conexión que qué padre, ¿no? Pero Bueno, yo conozco 2, 3 que iban con su pediatra.
Muy bien, maestro, le agradezco y muchas gracias por su información. Aquí Gracias, estamos Ana. al pendiente. Muy bien, gracias, Ana Rosa. Gracias. Buena tarde. O noche ya. Ya son noches. Maestro, ahorita que la compañera comentaba, una aportación muy importante, habla mucho de los pediátricos de 15 años. Hay un factor que es sumamente urgente y que realmente no le hemos dado el seguimiento, que hay mucha disfunción familiar, se puede decir así, papás separados, se combinan familias y eso está generando también mucho problema psicológico. Sí, las familias monoparentales o reconstruidas, estas familias donde los hijos no son del papá o no son de la mamá, o los hijos de los dos, o los hijos que nomás son de uno, o los hijos que nomás son de otros, y aparte los sobrinos, los abuelos y los tíos, y se vuelven unas dinámicas muy complejas. Entonces, Sí. pues sí, eso es una realidad. Entre más le escarbemos al asunto, más vamos a encontrar. Entonces, pues vamos Sí. enfocando pues por lo que creamos que nos sea más accesible e irnos adentrando poco a poco, capacitándonos, reconociendo, evaluando qué podemos ofrecer desde la homeopatía para estos núcleos familiares. Precisamente hay un caso de un niño, 12 años, adolescente, y así como dice la compañera, vive con la mamá tiene una pareja, el papá tiene otra, tiene otros hermanitos por aquí, por allá. Afortunadamente yo siento que en la homeopatía tenemos medicamentos que me preguntaba la alumna, ¿qué puedo hacer? Le digo, tú vas a hacer todo por el niño. Claro, si se inmiscuyen los papás, qué bueno es, pero tú todo lo que puedas hacer con ese niño va a ser maravilloso, porque no le puedes arreglar el ambiente externo, no se lo puedes arreglar. Entonces tú todo lo que lo apoyes con terapias que conozcas, homeopatía, no sé, flores, etcétera, todo lo que le des a ese niño va a ser una herramienta muy valiosa pues para su futuro, porque no se va a quedar de 12 años, ¿verdad? Entonces, lo que dice la compañera Lenovo sí es cierto. Se está complicando un poquito ese tipo de apoyo a estos pacientes, pero de alguna forma, pues tenemos que enfrentar y tenemos que estudiar, como dice el maestro, ¿verdad? Para poder apoyar a esos niños que lleguen a ti, ¿verdad? Sí, está gracias. tremendo. Sí. Ya está, muchas gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues me despido de ustedes, que estén bien, cuídense mucho. Un gusto, maestro, gracias. Nos vemos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bye. Que pasen muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Gracias, buenas Muchas noches, hasta luego.